Buenas noches, mi nombre es Laura Juliana Cárdenas Montero, soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada. En este video voy a presentar un taller de medidas descriptivas. Tenemos el primer punto, que es generar 70 números. Denomine para los valores la variable contable cuantitativa discreta con el propósito de calcular e interpretar los indicadores de la estadística descriptiva a partir de los datos generados. Entonces lo primero que hicimos fue, a través del análisis de datos, generar 70 números aleatorios y luego, a través de datos, igualmente estadística descriptiva, como se ve en esta tabla de aquí. Calculamos e interpretamos las medidas estadísticas descriptivas de centralización, es decir, media, mediana y moda, con sus respectivas fórmulas. Entonces acá lo podemos ver, la media nos da 6, mediana nos da 6 y la moda nos da igualmente 6, que esto quiere decir que se repite 25 veces 6. Calcule e interprete las medidas estadísticas descriptivas de dispersión. Entonces, primero la varianza. Entonces acá lo que hicimos fue, igual con las fórmulas que tenemos, entonces en la primera nos dio la variación de cantidad de pasajes diarios con respecto a la media es de 1,4, desviación estándar es 1,2, esto indica que la mayoría de datos se alojan dentro 1,3 unidades por encima y por debajo de la media. Calculamos el rango, que este nos dio 6 con la fórmula correspondiente. La desviación media absoluta, que nos dio 0. El promedio de la cantidad de viajes difiere en 0 de la media del grupo en cualquier dirección. El coeficiente de variación, que nos dio 19,99%. Para esta muestra, el tamaño relativo de la dispersión promedio alrededor de la media con respecto a la media es de 19,99%. Y los valores estandarizados es de menos 2,54. Calcula e interprete las medidas estadísticas descriptivas de forma. Entonces aquí hicimos primero los asimétricos. La interpretación es: como el número es menor a 0, hay asimetría negativa, o sea, desplazamiento a la izquierda. Luego hicimos la kurtosis. Como el resultado es mayor a 3, quiere decir que nuestro tipo de distribución es leptocúrtica. Calcule e interprete las medidas estadísticas descriptivas de posición. Entonces la primera fue cuartil con su respectiva fórmula. El primer cuartil se encuentra entre el 17 y el 18 valor, que corresponde a 5. El decil, que el primer decil se encuentra entre el 7 y 8 valor, que corresponde a 4. Percentiles, que el primer percentil se encuentra por debajo de valor 1, que corresponde a 3. En el segundo punto tenemos que generar 300 números. Aquí debemos hacer la tabla de distribución con el método Storges. Y aquí hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, pero le adicionamos la tabla de distribución de frecuencias. Entonces aquí lo que hicimos fue la tabla de distribución de frecuencias con el peso de 300 personas que viven en Bogotá. Entonces las medidas estadísticas descriptivas de centralización, igualmente con las fórmulas, pero entonces acá lo que hicimos fue que lo hicimos con ecuaciones para datos agrupados. En el anterior lo hicimos con no agrupados. Entonces acá utilizamos las fórmulas correspondientes para cada caso: media, mediana y moda. Las medidas estadísticas descriptivas de dispersión, aquí ya lo hicimos respectivamente como la tabla de distribución, y le agregamos estas tres casillas. La varianza en peso de kilogramos con respecto a la media es de 423,5 kilogramos. La desviación estándar, que es de 20,6. Esto indica que la mayoría de datos se alojan dentro de 20,6 unidades por encima y por debajo de la media. El rango lo calculamos de la misma manera: desviación media absoluta 522,3, coeficiente de variación el 20,49%.
Luego hicimos las medidas estadísticas descriptivas de forma que interpretamos como el número es mayor a 0, acá, en este lado la simetría, entonces la asimetría es positiva, o sea, es desplazamiento hacia la derecha. La kurtosis, como el resultado es mayor a 3, quiere decir que es leptocúrtica. Igual calculamos las medidas estadísticas descriptivas de posición para cuartil, decil y percentil. Entonces el primer cuartil tiene un peso inferior a 148,8 kilogramos, decil tiene un peso inferior a 136,2 kilogramos y el primer percentil tiene un peso inferior a 129,2 kilogramos. Muchas gracias.